Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra cuarta sesión del seminario Sociedad y Gobierno, Promotores de la Paz y la Cohesión Social, con el tema Cultura de Paz y Participación Social, la cual tiene como objetivo analizar, reflexionar y apropiarnos en nuestro quehacer cotidiano los conceptos de cultura de paz y participación social con la finalidad de fomentar un estado de bienestar desde el ámbito del servicio público. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a los Gobiernos Locales. Por parte de la Secretaría de Bienestar, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy. La maestra Liliana Aquino Dehesa, directora de Concentración con Actores Sociales de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, a la licenciada Guadalupe Isabel Lucero y al licenciado José Antonio Hernández, ambos enlaces de alta responsabilidad de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues la cooperación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Gobernación camina maravillosamente en lo que hace a la transmisión de conocimientos, habilidades, técnicas a los municipios del país a través de INAFES, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Hemos trabajado, eso es lo que quiero decir, muy bien, muy positivamente con la Secretaría de Bienestar y en este caso particularmente con el área que dirige la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, que nos ha ayudado de una manera maravillosa, ha tenido mucha confianza como directora general para el bienestar y la cohesión social en lo que INAFED puede aportar para que estos conocimientos lleguen al destino para el que están diseñados. El día de hoy, como ya lo dijo nuestra moderadora, damos continuidad, vamos ya a más de la mitad, de un seminario que denominamos Sociedad y Gobierno, Promotores de Paz y la Cohesión Social. Y el tema, pues tiene que recibir un título, porque pues hay que dárselo, y que describa aproximadamente el tema que se va a tratar, pero como suele ocurrir en muchas cosas, no dice todo. Este cuarto tema es cultura de paz y participación social. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pues significa mucho más que lo que dice el propio título, porque entre otras cosas se puede considerar como la mejor vacuna contra las acciones antisociales, para que no inmediatamente, porque nosotros no ejercemos ni en bienestar ni en INAFED acciones de policíacas o de seguridad, no nos corresponde pero en el mediano plazo
igual que ocurre con la educación, por supuesto que los contenidos que ustedes van a escuchar contribuyen a la paz social, que al final de cuentas también lo que significa es una lucha contra las causas, las causas o muchas de las causas de la inseguridad, eh, que son finalmente generadoras de violencia. La exclusión, por eso se llama el tema cultura de paz y participación social. La exclusión es generadora de violencia y la exclusión se puede dar por pobreza, por discriminación, por desprecio, es decir, falta de respeto, por exclusión. Por lo tanto, la palabra clave es inclusión, que toda la gente nos sintamos incluida, respetada, no discriminada y no víctima de pobreza extrema o de desigualdad extrema. Las personas que van a actuar como ponentes o expositoras son, ya lo dijo Leslie Rodríguez, nuestra moderadora, la maestra Liliana Aquino, que ya nos ha acompañado, Isabel Lucero igualmente, y José Antonio Hernández. Les estamos muy agradecidos y les pido que seguramente les es posible, pero que no lo olviden, transmitir nuestra gratitud a la licenciada Rosales por la confianza que nos ha dispensado, que nos sigue dispensando y que si está a su alcance, transmitan también nuestro reconocimiento a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios o inquietudes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más, por el momento me permito cederle los micrófonos a la maestra Liliana Aquino, a la licenciada Guadalupe Lucero y al licenciado José Antonio Hernández para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar en este seminario. Veo que están varios de los que ya hemos estado en estos procesos de formación que hemos estado acompañando con ustedes. Mi nombre es Liliana Aquino, soy directora de concertación con actores sociales y voy a permitirme en esta ocasión acompañar este proceso de mis dos compañeros. Si se gusta presentar la compañera Isabel Lucero, por favor, para que escuchemos. Claro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco muchísimo la disposición que tienen en este momento y bueno, esperamos que contar con su participación a través del chat, como ya lo han mencionado anteriormente. Y pues estoy muy contenta de poder compartir este espacio y estos momentos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Isabel. A mi compañero José Antonio Hernández, por favor. Buenos días, soy José Antonio Hernández. Igualmente me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Es mi primera vez y aunque ya he visto otros eventos que han tenido y estoy muy contento de poder participar y agradezco la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a Isabel y gracias a mi compañero José. Entonces estamos aquí, vamos a empezar. Nuestro tema de hoy es muy importante para nosotros. Nosotros creemos desde esta Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social que avanzar en las construcciones de sociedades más justas, equitativas y con una vivencia plena de los derechos humanos transita, por supuesto, por tener un conocimiento y una vivencia de esto que se denomina cultura de paz. Porque a través de la cultura de paz vamos a poder hacer una serie de ejercicios y uso y disfrute de nuestros derechos.
Y esto va a implicar, como lo señala el tema de nuestra sesión del día de hoy, incentivar, promover la participación de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que ellas y ellos formen parte de esta ciudadanía, de las construcciones de las sociedades, de la forma en que nosotras y nosotros queremos vivirla. ¿Qué es lo que vamos a empezar el día de hoy? Me voy a permitir compartir la pantalla. Vamos a ver el tema y vamos a ver el objetivo que hoy nos ocupa. Permítanme, sí, logran verlo, ¿verdad? ¿Sí se está viendo? Vemos el PowerPoint nada más, maestra. ¿Sí? ¿Ya está? Listo, adelante. Gracias. Y entonces, este es nuestro tema. Vamos a hacer mayor hincapié en el tema de la cultura de paz, porque por supuesto incide en el ámbito de la participación social. ¿Cuáles son el objetivo? ¿Cuál es lo que queremos lograr hoy con todas y todos ustedes? Bueno, que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos analizar y reflexionar desde el quehacer, desde nuestro trabajo como personas servidoras públicas, este concepto de la cultura de paz. ¿Qué es la cultura de paz? Y, sobre todo, cómo podemos fomentar a través de la cultura de paz, fomentar acciones, condiciones que permitan el bienestar social desde y para nuestro quehacer. Eso es lo que queremos con la exposición que el día de hoy vamos a presentar. ¿Cuáles son los temas que me gustaría que ustedes sepan que vamos a llevar a cabo? Vamos a analizar 3 temas. Los 3 temas van a estar a cargo, por supuesto, de la exposición de la licenciada Isabel Lucero y del licenciado José Antonio, y yo voy a ir acompañando en este proceso. Vamos a ver 3 temas. Vamos a ver el primer tema que denominamos la construcción de la cultura de paz. En ellas vamos a ver 3 subtemas: violencia versus la paz, las formas de violencia y la violencia que ahonda en las desigualdades. El segundo tema, por supuesto, va a ser cultura de paz y la paz desde el acceso a los derechos humanos y elementos para una convivencia pacífica. Y nuestro tercer tema del día de hoy van a ser elementos para incidir en la cultura de paz desde el servicio público y que tiene una gran incidencia y sobre todo que tiene una gran posibilidad desde ahí impulsar y promover la participación de la ciudadanía. Y a partir de esta participación de la ciudadanía, por supuesto, estamos haciendo y fomentando la participación social de todas las personas. Entonces, vamos a iniciar con el primer tema, si ustedes gustan, y le voy a ceder el micrófono a mi compañera Isabel Lucero para que exponga. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, pues justamente como lo acaba de mencionar, vamos a entrar con el primer tema. Nos parece muy importante que podamos empezar a ponernos un poquito en contexto de por qué vamos a hablar del tema de cultura de paz, ¿no? Este primer tema está construido a partir de la violencia versus la paz. En un segundo momento vamos a ver las formas de violencia y nos vamos a concentrar un poco en la violencia estructural. ¿Qué es esta violencia estructural? Y cómo todo este contexto lo vamos a ir encaminando a la construcción de una cultura de paz. Por favor. Bueno, la violencia a lo largo del tiempo se ha denominado de diferentes formas. Hay escritos y autores que han estado en el estudio de este tema, y en esta situación nosotros vamos a encaminarnos, vamos a resumirnos en que es esta situación que va a causar un daño, ya sea a una persona o a un grupo, o a un grupo social o a una comunidad en su totalidad, y tiene un daño que va a incidir en un tema psicológico, en un tema físico, que va a ir menguando el desarrollo pleno de la persona como tal. En este sentido, contrario a lo que nosotros acabamos de anunciar, la paz la estamos entendiendo a partir, por supuesto, también a lo largo del tiempo ha habido diferentes
construcciones de este concepto de paz, derivado también mucho del contexto social en el que nosotros nos estamos encontrando o en el que se ha encontrado en esta línea del tiempo que se ha manejado sobre el concepto de paz. Para nosotros en este momento vamos a identificarla como esta garantía de los derechos fundamentales, como esta garantía que las personas tenemos para acceder a los derechos fundamentales y tener esta satisfacción, principalmente, por supuesto que de todos los derechos en general, de todos los derechos humanos, pero también para efecto de lo que nos concierne hoy en nuestra posición desde el servicio público, desde el acceso y la satisfacción de los derechos sociales. Este es un poco las dos esferas que nosotros estamos empezando a encaminar para tener el contexto de qué estamos entendiendo por violencia y qué vamos a estar entendiendo por la construcción de paz, ¿no? ¿Cuál es el concepto que nosotros empezamos a manejar a partir de esta garantía de los derechos, de este acceso a los derechos? Sin embargo, también tenemos las formas de violencia, ¿no? Específicamente tenemos aquí presentándoles 3 formas de violencia que tienen que ver con todas estas esferas sociales, todas estas dinámicas sociales en las que nosotros y nosotras nos vemos inmersos a lo largo de nuestra vida y que vamos construyendo con nuestras relaciones humanas y sociales. Una de estas es la violencia estructural, que como bien lo mencionaba ya el coordinador del instituto, tiene que ver un poco con el tema de la pobreza, la discriminación. ¿De qué estamos hablando cuando nosotros nos referimos a la violencia estructural? Pues precisamente de todas estas dinámicas que van ejerciendo violencia a la persona y no le permiten tener un pleno desarrollo. La pobreza es un obstáculo que va menguando el desarrollo de las personas. Si nosotros tenemos o sufrimos actos de discriminación a lo largo del tiempo, pues evidentemente nos van mermando nuestro acceso a los derechos humanos, ¿no? La discriminación precisamente tiene que ver con que nos nieguen el acceso a ejercer nuestros derechos humanos a partir de alguna condición que nosotros tengamos como personas, ¿no? Esto nos va a ir encaminando a que nos van excluyendo socialmente, es decir, nosotros vamos, en general en la población se va teniendo esta exclusión que va desafortunadamente, va coartando las posibilidades y las oportunidades del desarrollo de las personas. Esto también va a permitir entonces que nuestras relaciones sean desiguales primordialmente entre hombres y mujeres. Y ahí vamos a empezar a tener otros tipos de violencia que están un poco dirigidos a un tema cultural, ¿no? Esta violencia que nosotros podemos observar, que puede ser de pronto un poco sutil, pero que nosotros podemos observar a través del lenguaje, a través de cómo nos dirigimos hacia las personas, a través de esta falta a veces de respeto en tanto a poder establecer que hay una pluralidad de ideas, que hay una diversidad de ideas, y que pueden ser muy nutrientes en nuestro desarrollo y sin embargo la exclusión de pronto y la discriminación de pronto también se ve alimentada por el no permitir o el no reconocer esta pluralidad en las ideas. En algunas ocasiones también podemos observar ahora en los medios de comunicación un poco desde los términos digitales de pronto que hoy en día ya están en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues esto también es parte de la violencia cultural y esto nos puede llevar ya en su forma o en su expresión mucho más directa a una violencia física, ¿no? Que es la que comúnmente nosotros podemos identificar a través de alguna agresión física de la persona. Sin embargo, digo, esto es un poco para poner el contexto de las formas de violencia, pero nosotros, para efectos de lo que hoy nos concierne, nos vamos a ir enfocando en el tema de la violencia estructural. ¿Qué hay con la violencia estructural y por qué es importante que nosotros hoy desde nuestra posición como personas servidoras públicas podamos estar
entendiéndonos a partir de por qué tengo que mirar a la violencia estructural. Un poco lo que ya mencionábamos al principio, pues esta violencia estructural está ejercida de diferentes ámbitos, desde la discriminación, la violencia de género, que va provocando desigualdad. La desigualdad a su vez va teniendo estas brechas de desigualdad que nos generan la pobreza, que tenemos violación hacia los derechos humanos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la diapositiva, perdón, que les estamos presentando, pues están unas flechitas que correlacionan cada uno de estos ámbitos. Es decir, ninguno de estas situaciones que estamos presentando son aisladas, ¿no? Están completamente correlacionadas, en tanto a que si tenemos actos de discriminación, por supuesto que esto nos está generando desigualdad, por supuesto que se trata de una violación a derechos humanos, por supuesto que incide en una violencia de género, y por supuesto que también estamos hablando de pobreza. Es lo mismo que si nosotros estuviéramos cambiando la ecuación, es decir, los elementos son los mismos y están correlacionados. Desafortunadamente hacen una red que se fortalece a partir de que no atendamos estas desigualdades sociales. Hoy nosotros, como personas servidoras públicas, justo tenemos la posibilidad de empezar a atender o a incidir un poco, porque también es cierto, desde nuestras competencias y desde lo que nos permite el servicio público hoy, pero es importante que nosotros podamos voltear a ver de qué va la violencia estructural, porque en la medida que nosotros atendamos o empecemos a atender todas estas dinámicas que se presentan, estamos incidiendo en la disminución de las desigualdades sociales. Por supuesto que hablar de una erradicación de las desigualdades sociales sería fabuloso, pero es cierto que no es tan sencillo probablemente. Sin embargo, la atención que nosotros empecemos a realizar y con actos quizás muy concretos, ¿no? Estamos hablando un poco de la pobreza, pero ¿qué pasa en las comunidades, por ejemplo, en donde la participación en donde la exigencia o las necesidades de la población, pues tienen que ver desde la pavimentación de una calle hasta el acceso al agua potable, hasta que se tengan los derechos fundamentales y sociales de las necesidades básicas, que puedan atender las necesidades básicas de la población. Nosotros a partir de entonces estamos incidiendo en ir disminuyendo estas desigualdades sociales que se nos han presentado y que se presentan en diferentes lugares, ¿no? Por supuesto que sabemos que no va a ser la misma realidad de un estado que de otro, eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, es cierto que a partir de que nosotros podamos empezar a crear y a fortalecer este puente de confianza entre población y autoridad, tenemos una clave ya ahí para saber por dónde vamos, ¿no? Por dónde vamos a ir incidiendo en disminuir o en atender un poco esta violencia estructural que ya se encuentra inmersa a veces en los lugares donde estamos realizando nuestro trabajo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hoy podamos estar al pendiente de la violencia estructural, en este sentido, porque desde la manera en la que nosotros atendemos a la población, seguramente aquí habrá personas o áreas que específicamente del área municipal que tengan contacto directo con la población, ¿no? Que estén un poco en territorio o en campo. Habrá otras que no tanto. Sin embargo, esta manera en la que nosotros podemos desde atender a una persona que viene a solicitar el servicio del municipio, desde ahí nosotros estamos incidiendo en que se disminuya todos estos elementos que nos conforman la violencia estructural, ¿no? Si nosotros podemos atender y escuchar, sobre todo, que estamos teniendo realidades muy diferentes en un mismo lugar, pero realidades muy diferentes
desde las personas que vienen a solicitar el servicio de de un área de atención, desde ahí nosotros estamos empezando a permitir que esta persona empiece o tenga un acceso mucho más fácil, quizás empezar a facilitar este tema del acceso a los derechos sociales, ¿no? Yo no puedo permitirme que en razón de la apariencia de una persona yo me reserve el servicio o no al cual tiene derecho, evidentemente, porque con eso nosotros estamos ahondando más esta violencia estructural. Entender un poco que la violencia de género, un poco a veces cuando nos hablan de género en automático pensamos únicamente en mujeres, y sin embargo el término de género no solamente engloba la situación de mujeres, por supuesto que es fundamental empezar a ver cuáles son estas realidades que como mujeres se están viviendo, porque hay una violencia muy específica y estructurada en ese sentido, pero esto también se amplía desde las personas adultas mayores, desde las infancias, desde las juventudes, cuáles son las necesidades de estos grupos de población que nosotros hoy como personas servidoras públicas podemos atender en razón justamente de ir disminuyendo las brechas de desigualdad que nos están ahondando esta pobreza un poco, y que además de eso, nosotros como Estado, siendo parte del Estado, tenemos que tener también muy claro que al ser personas servidoras públicas, somos parte del Estado. Y entonces es el Estado quien debe promover, garantizar, respetar y procurar los derechos humanos. Si nosotros en nuestra posición del servicio público hoy no estamos atendiendo a estas cuatro razones, estamos cayendo un poco en el tema de la violación a derechos humanos, porque es el Estado quien violenta los derechos humanos. Entonces, justo por eso nos estamos deteniendo un poco en de qué vale la violencia estructural y por qué es tan importante que podamos observarla y que podamos atenderla, porque estamos encaminándonos a una construcción de la cultura de paz a partir de que nosotros empecemos a ver que hay estas realidades y cómo nosotros vamos a incidir desde nuestro quehacer cotidiano. Para esta situación vamos un poco a irnos ya a entrar directamente en qué es la cultura de paz, ¿no? Un poco estos primeros minutos eran para que nosotros pudiéramos tener el contexto de por qué estamos hablando de cultura de paz, por qué esta necesidad de que empecemos a hablar de la construcción de la cultura de paz. Bueno, pues porque tenemos todos estos elementos que violentan a las personas, ¿no? Que están violentando el desarrollo pleno de las personas. Pero en este segundo tema, que nosotros ya estamos entrando directamente a la cultura de paz, pues vamos a empezar a hablar del acceso a los derechos humanos. Por eso era tan importante que pudiéramos observar por qué el tema de la violación a derechos humanos como parte de, pero también un poco los valores, los valores muy específicamente en el concepto de cultura de paz. Para esto nosotros vamos a realizar una dinámica y le voy a ceder la palabra en este momento a Liliana para que empiece con la dinámica y nosotros regresamos en un momentito más, por favor. Gracias. Pues bueno, vamos entrando, como comentó Isabel, al segundo tema. Pero este tema lo vamos a tratar, por favor, les pedimos su participación. Ustedes saben que pueden todas sus observaciones, comentarios y preguntas que hagamos para iniciar este segundo tema, lo pueden realizar mediante el chat de nuestra sesión del día de hoy, pero también les pedimos a aquellas personas que puedan entrar, vamos a entrar a esta parte que nos encanta a nosotros, que son los mentis, porque consideramos que esto nos ayuda, por supuesto, a poder preguntarles a ustedes, ¿qué consideran, cómo lo consideran? Perdón, estoy teniendo problemita con la presentación ahorita. Permítanme. Entonces, aquellas personas que puedan entrar a el Menti,
Acuérdense, por favor. ¿Ya se logra ver? Los que no, por favor, sus opiniones los pueden dejar en el chat. Aquellos que sí puedan entrar desde su computadora o desde su celular a la plataforma menti.com, vamos a contestar esta pregunta entre todas y todos. De los siguientes elementos, esta es la pregunta, de los siguientes elementos, ¿cuáles consideras que forman parte del concepto de cultura de paz? Ustedes tienen 3 opciones de respuesta. Los que vayan a contestar por el chat, solamente les pedimos que elijan una de las 3, y los que puedan entrar a la plataforma de Menti, por favor entren. Es www.menti.com y les va a pedir un código, y ese código es el número 59 63 32 80, y ahí les va a presentar las opciones. Ustedes, por favor, elijan una opción de las 3 que estamos presentando. Entonces, de los siguientes elementos, ¿cuál consideras que forma parte del concepto de cultura de paz? Primera opción, respeto pleno y acceso a los derechos humanos. Segunda opción, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y tercera opción, solución pacífica de los conflictos. Por favor, si gustan dar su opinión. Tenemos 5 personas que nos han ayudado. Somos varios aquí en la sesión del día de hoy. Por favor, y si no, les pido que a través del chat. Si tienen problemas para entrar al Menti, por favor, en el chat. Si entran al Menti es www.menti.com y la clave de acceso es 59 63 32 80, y elijan cualquiera de las 3 opciones a partir de su conocimiento, a partir de su experiencia, cuáles consideran que forman parte del concepto de cultura de paz. Vayamos viendo los resultados y ahorita vamos a ver. En el chat están señalando igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Imelda Jazmín nos dice también igualdad entre hombres y mujeres. Imelda también señala lo mismo. Juanita también señala lo mismo. Efraín también dice que vota por eso, por la primera opción. Rogelio nos dice que es el respeto a los derechos humanos. Paulina nos dice igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Gloria nos dice respeto pleno y acceso a los derechos humanos. Ahí para que Isabel vaya viendo por dónde están las votaciones. La Verónica nos dice que es respeto pleno a los derechos humanos, que es la opción número 1. Lozano nos dice igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ya nos ayudó Jazmín Giles a poner en el chat la página de Menti, por favor, si pueden entrar. Socorro Denise dice que la opción número 1, que es respeto a los derechos humanos. Ana Daniela dice que es respeto a los derechos humanos. Dice Mirza, igualdad de oportunidades. Oscar nos dice solución pacífica de los conflictos. Beatriz Cueto nos dice que es solución pacífica de los conflictos. Enrique Hernández nos dice que es respeto a los derechos humanos. Carlos Guadarrama nos dice que es solución pacífica de los conflictos. Nelly también nos dice que es solución pacífica de los conflictos. Muchas gracias
por la participación de todas y todos ustedes. Les damos unos 30 segunditos para ver si quieren darnos su opinión a partir del Menti o del chat, por favor. Muchísimas gracias. Pues a ver, en el Menti nos dicen que la que obtuvo mayor votación es el respeto pleno y acceso a los derechos humanos como primera opción. La segunda opción, bueno, más bien en empate nos queda igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. Y la tercera, el empate es con solución pacífica de los conflictos. En el chat se iban principalmente por el pleno acceso a los derechos humanos de acuerdo a las lecturas que hicimos. Hasta ahí vamos. Voy a dejar de compartir la pantalla para, si quieres iniciar, Isabel. ¿Cómo ves las respuestas que nos dieron las personas el día de hoy? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Latinaron? ¿No latinamos? ¿Cómo la viste? Tiene palomita. Tiene palomita. Que si le atinamos o no le atinamos. Pues me gustaría mucho saber un poco quienes votaron por la opción 1, que me parece que ha sido como la de mayor rango. ¿Por qué creemos que el respeto pleno y acceso a los derechos humanos tiene que ver con el concepto de cultura de paz? En realidad me gustaría saber la respuesta de quienes votaron por la 1, la 2 y la 3, por supuesto. A ver, aquí veo a algunas personas. Entonces, no sé, me gustaría mucho poder, digo, si no pueden hablar, por supuesto que en el chat que nos puedan escribir sería muy, muy bueno para saber por qué nosotros nos vamos alineando más o vamos pensando más en una de estas 3 respuestas, ¿no? Si nos suenan, por qué nos suenan, por qué no nos suenan las otras 2, o pues solo porque nos dijeron tenemos que elegir a una opción. Me gustaría por ahí, si nos apoyan, empezar a escribir un poco las razones. Y bueno, en lo que escribimos, pues déjenme decirles una cosa. Las 3 opciones, quienes eligieron la número 1, quienes eligieron la número 2, que es igualdad entre hombres y mujeres, quienes eligieron la número 3, con solución pacífica de los conflictos. Y aquí, por ejemplo, Lidia nos empieza a decir, porque de la 1 se derivan las otras 2 opciones desde su perspectiva, por supuesto, respeto y pleno acceso a los derechos humanos. Pues déjenme decirles que ahorita que voy a empezar a calificar, no voy a empezar a calificar. Es muy bueno poder ver su participación, porque de eso se trata un poco, de ir construyendo el conocimiento de manera conjunta y colectiva. Y ahorita ya lo vamos a ver, aunque ya empezaron a escribir algunas respuestas. Pues déjenme decirles que las 3 respuestas están correctas, ¿no? La cultura de paz se nutre y sienta sus bases, por supuesto, en el pleno acceso y el respeto a los derechos humanos. Por supuesto que sí. No hay manera de entender una cultura de paz, y lo empezábamos a mencionar hace un momento, cuando veíamos el tema de las violencias. No hay manera de entender que estamos construyendo la cultura de paz si hay violencia si hay violencia en tanto a nuestro acceso a los derechos humanos, ¿no? Un poco rápidamente un contexto histórico rápido, que ese es el que nos da de repente como que no, es muy importante entender de dónde surge, por qué viene la cultura de paz. Y bueno, déjenme decirles que el término de cultura de paz es un término que surge desde Latinoamérica, ¿no? Fue Felipe MacGregor, quien por primera vez, peruano, además del Magisterio de Educación en Perú, quien por primera vez inicia con el término de cultura de paz en el contexto. Es un contexto a partir de los años 80 más o menos, es un contexto social e internacional
muy convulsionado porque estamos en medio de varios conflictos bélicos, y entonces se empieza a considerar ¿de dónde viene? ¿Por qué estamos pensando ahora en una cultura de paz? Pues porque venimos de una cultura de violencia. Y un poco lo que mencionan es para nosotros Licenciada, poder... perdón que le interrumpa, qué pena, pero no estamos observando la presentación en pantalla completa. Ah, ok. Muchas gracias, Les. No, a usted, y una disculpa. Todavía no la vemos, maestra Liliana. Listo, adelante. Muchas gracias. Bueno, y entonces justo les mencionaba, es justo este contexto en donde surge el término de cultura de paz, un contexto internacional muy convulsionado, con varios conflictos en distintos lugares del mundo, y se empieza a cuestionar por qué es que es tan importante que nosotros empecemos a pensar desde un tema de cambio de mentalidad y de ideología sobre de la violencia a la paz. Y bueno, MacGregor, por ejemplo, nos dice que para que nosotros podamos tener paz, no solamente se trata de que no haya guerra entre dos partes, ¿no? No solamente se trata de eso, sino también es importante que todas las violencias, por eso iniciamos justo con las formas de violencia, que todas las violencias se vayan erradicando para que esto permita que las personas vayan teniendo una realización, vayan teniendo acceso al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho a la alimentación, porque en tanto nosotros podemos tener esta realización personal, difícilmente podemos pensar en una respuesta o en una reacción violenta o agresiva. Viene justo desde este cambio de las mentalidades. Y un poco también decía, al ser parte del Ministerio de Educación, justo dice, pero ¿desde dónde? No es que las personas adultas ya no podamos realizar ningún cambio de mentalidad, pero lo cierto es que la educación es importantísima en esta construcción de la cultura de paz. Por eso nos mencionan, la educación tiene que ser desde y para la paz e iniciando desde las generaciones más jóvenes. A partir de que nosotros empecemos a insertar esta cultura, como esta construcción de la paz para que desde las infancias se pueda entender que hay otras formas de solucionar los conflictos, de solucionar las diferencias que tienen que ver no con la violencia ni con la agresividad, sino con algunos elementos que más adelante vamos a ir viendo, pero a partir de entonces el sistema de Naciones Unidas retoma este concepto de cultura de paz y empieza a moldearse ya acciones muy concretas que tienen que ver, por ejemplo, con un programa de la acción de la cultura de paz. Y ahí justo nos mencionan, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Y algo que es muy importante resaltar aquí y que viene a colación con el tema de la participación social es que esta cultura de paz tiene que surgir desde la población, tiene que surgir desde la historia, desde su cultura, desde sus tradiciones. Con esto nosotros estamos recuperando la comunidad, estamos otra vez fortaleciendo en algunos lugares donde se ha roto este tejido social, de pronto que escuchamos mucho este término de tejido social, ¿cómo es que nosotros desde nuestro servicio público, podemos fortalecer esta red que está permitiendo que la comunidad sea partícipe de las decisiones, que la comunidad tome responsabilidad también de su acceso a los derechos humanos? Es la recuperación de la comunidad a partir de su historia, a partir de su cultura, a partir de sus tradiciones. Y esto es muy importante porque un poco lo que mencionaba al principio, en un mismo municipio tenemos diferentes realidades y en un mismo municipio las localidades pueden tener diferentes historias, diferentes culturas, diferentes tradiciones. Lo importante justamente es fortalecerlas y saber que hay una participación y un respeto mutuo para que este puente de comunicación y de confianza entre autoridad y población se fortalezca. Con esto nosotros estamos empezando a sentar las bases de la cultura de paz. También Naciones Unidas un poco reconoce y dice, bueno, la paz no solamente tiene que ser esta tranquilidad entre las dos naciones que estaban en conflicto bélico, sino que también
estamos entendiendo que deben ser atendidas las necesidades sociales para que podamos tener paz, para que podamos empezar a construir la paz. En tanto nosotros estamos atendiendo las necesidades sociales, estamos atendiendo a que la solución pacífica de los conflictos está siendo sentada sobre las bases de la paz. Esto es sumamente importante porque empezamos a tener otra vez este conjunto de elementos en donde se van resumiendo a que, bueno, ahora estamos entendiendo derechos, acceso a derechos, un poco también como parte de la paz y de la construcción de la cultura de paz. Ya muy específicamente, entrado ya el tema del programa y de la UNESCO, por supuesto, porque es parte de este organismo internacional que retoma esta cultura de paz de Felipe MacGregor. Bueno, pues entonces nos dicen, específicamente tenemos que decir que el conjunto de valores, comportamientos, tradiciones y estilos de vida tienen que estar basados justamente en el respeto pleno y el acceso a los derechos humanos, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, porque la mujer tiene que ser parte de esta participación activa, muy activa, de la población en general en la toma de decisiones y demás. Y con esto nosotros estamos fomentando la participación ciudadana. Entonces, justo hoy podemos entender y hoy podemos decir que la cultura de paz, las bases de la cultura de paz, están entendiéndose desde esta mirada, desde la mirada de hay respeto a los derechos humanos, pero también debemos fomentar la participación, pero también tenemos que pensar en que estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres tienen que ser cada vez menores y tenemos que estar ahondando y fortaleciendo que no existan más estas brechas de desigualdad. Por supuesto que es bastante ambicioso, pero tenemos que empezar a incidir. De esto va la cultura de paz específicamente ya hoy. Empezar que uno de los elementos muy importantes es la educación para la paz. Lo habrán podido ya, seguramente si hay quienes han hablado de este tema, este es uno de los elementos también fundamentales, la educación desde y para la paz. Pero también hay valores muy específicos que nos mencionan, bueno, todo esto que acabamos de ir armando, ¿no? De irle dando forma a qué estamos entendiendo por cultura de paz, pues es cierto que necesitamos justicia, ¿no? Es cierto que si nosotros no estamos, o si las instituciones, porque un poco somos parte desde el servicio público, si nosotros como instituciones, como parte de la institución, no estamos garantizando este acceso a los derechos humanos, pues no estamos teniendo justicia, ¿no? Esto no nos va a permitir que las personas puedan tener esta libertad de decisión, de desarrollarse integralmente, de tener este desenvolvimiento en un ámbito social que esté respetado por completo, que nosotros tengamos toda la libertad de poder decidir y saber que esa decisión en nuestro ámbito social, desde el espacio público y desde el espacio privado, va a estar respetada. Hoy, como personas servidoras públicas, entender que la participación de la población a través de la democracia, por ejemplo, como una de las formas de participación ciudadana, es fundamental poder garantizarlo. Es fundamental poder respetar que la voz de la población se está escuchando, se tiene que escuchar a través de los actos democráticos que nosotros como personas servidoras públicas estemos realizando. Por supuesto que está el tema de los derechos humanos, un poco lo que mencionábamos al principio, que el Estado tiene todo el deber de garantizar, proteger, respetar y procurarlos, y que nosotros, sumamente importante esto, nosotros como personas nacemos ya con derechos humanos, ¿no? Desde el momento en el que nosotros nacemos con plenitud de que tenemos que estar en garantía del acceso a nuestros derechos humanos en general. No hay manera de decir este sí, este no, este puede ser que después, este puede ser que mañana, no. Es un acceso completamente y en eso estamos recibiendo la igualdad en tanto a dignidad humana, que es uno de los pilares, que es el pilar, de hecho, fundamental de los derechos humanos. Y esto, pues a su vez nos permite empezar a encaminarnos justo al tema de cómo convivimos de manera pacífica
Cuando nosotros tenemos el respeto y de hecho reconocemos que hay diversidad y pluralidad de ideas, y nosotros respetamos esta pluralidad y esta diversidad de ideas, de creencias, de prácticas que van a ser diferentes a las mías y que no tienen por qué ser iguales y que no tienen por qué comulgar, pero que en tanto al trato somos respetuosos y tenemos tolerancia a estas prácticas diferentes a las mías, que no violentan derechos humanos, por supuesto, estamos teniendo uno de los valores o estamos incidiendo y fortaleciendo el tema de los valores de la cultura de paz. De la misma manera, hoy, como esta solidaridad, ¿no? En algunos ya, no sé, yo esperaría que hayan tenido oportunidad de poder participar en otras charlas pasadas en donde se hablaba un poco del tema de la cohesión social y donde se menciona que justamente la solidaridad es sumamente importante para poder generar cohesión social. Bueno, pues la solidaridad es uno de los valores fundamentales de la cultura de paz, ¿no? Esta unión que nosotros podemos tener a partir de compartir intereses y necesidades, y no necesitamos pensar de la misma manera. Y creo que un ejemplo muy claro de lo que nosotros realizamos casi siempre con este tema pues tiene que ver con, aquí por ejemplo, en la Ciudad de México, pues ha sido azotada por algunos terremotos sumamente conocidos en algún momento, del 1985 y recientemente, bueno, no tan reciente, pero 2017, en donde este valor de la solidaridad fue uno de los más exhibidos, porque no importaba que tú no conocieras a la otra persona, no importaba que no supieras que esa persona vivía en tal o cual lugar. Si tú veías que evidentemente se había caído ese edificio, se había colapsado la casa, las personas vinieron hasta de otros estados, por supuesto que vinieron de varios estados, no solamente fue aquí en la ciudad, sino también en Morelos, en Chiapas, en aquel momento en donde, en Oaxaca, que fue, un terremoto devastador, y esta solidaridad, ¿no? De no importar que hoy pensamos diferente quizás, pero estamos compartiendo una necesidad, estamos compartiendo el interés de que las personas podamos salir adelante. Y este es un ejemplo de muchos que seguramente ustedes tendrán desde el ámbito territorial en el que hoy se encuentran, y que es sumamente importante entender que estamos haciendo cultura de paz con solidaridad. Y bueno, finalmente, algo que mencionábamos ya, la mayor participación de las mujeres, ¿no? Un poco nos mencionan, es necesario empezar a pensar que debemos tener una redistribución de estas actividades, no solo desde el ámbito privado, desde el espacio privado, que lo hemos platicado en otras sesiones seguramente, sino también desde el ámbito público. Se necesita y se requiere que haya un reconocimiento a todas las aportaciones que las mujeres han realizado a lo largo de la historia para ir construyendo sociedades más equitativas, sociedades más igualitarias en tanto a la dignidad humana, ¿no? Es sumamente importante y es uno de los valores que la cultura de paz hoy pone sobre la mesa y dice no podemos pensar en una cultura de paz cuando hay exclusión de un grupo de población como lo son las mujeres, cuando han aportado tanto y cuando se tiene que empezar a pensar en esta redistribución de las actividades y de las de todas las situaciones que se están viviendo, no solamente en la actualidad, sino desde años atrás. Estos son los valores de la cultura de paz que un poco también nos van encaminando a, bueno, ahora, ¿cómo le hacemos para que de manera mucho más aterrizable y concreta, específicamente en estas relaciones humanas que nosotros tenemos, porque pues como humanos no hay manera de ser entes aislados, ¿no? Siempre nos vamos a estar moviendo en ámbitos sociales, laborales, escolares, no podemos ser entes aislados, definitivamente. Y hay algunos elementos que nosotros podemos empezar a pensar desde una manera de convivir de forma pacífica, no solo al interior de nuestra área laboral, sino también hacia la población, de manera individual. Por supuesto, estos elementos no están
no son exclusivos de un espacio específico. Y bueno, aquí hay algunos, por ejemplo, no generalizar, ¿no? Un poco no generalizar está pensado o está desde la mirada de que en los discursos empezamos a pensar específicamente en que no son todas las personas, no sé, todas las personas son pobres, un poco. ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo mejor este discurso de todas las personas pobres pues no están realizando algo para salir de la pobreza, ¿no? Estamos generalizando en el discurso y eso es algo que no nos permite tener una convivencia pacífica porque pueden sentirse agredidos y aludidas a algunas personas en razón de algunas condiciones y un poco lo que le mencionábamos al principio. Son realidades completamente distintas y es importante poder respetarlas, no generalizar las realidades que nosotros estamos teniendo desde atender a una persona, ¿no? Respetar los límites. Es muy importante en esta convivencia humana poder respetar los límites de la otra persona, pero también los límites que existen de manera individual, por supuesto, pero de manera social también. Es sumamente importante empezar a respetar los límites, que es diferente o que va encaminado más bien a la empatía como uno de los valores también, que lo vamos a ver más adelante, este valor tan fundamental que nosotros debemos tener, sobre todo, digo en general, pero en áreas que se dedican a la atención del bienestar social, es sumamente importante poder pensar en la realidad que esta persona está teniendo, la historia de vida que esta persona o este grupo de población está teniendo, merece respeto y merece que yo pueda atenderlo de esta manera, desde su mirada y no desde la mirada que yo tengo, porque evidentemente no voy a tener los elementos suficientes para entender que mi realidad no fue la misma que ellos han pasado a lo largo, o ellos y ellas han pasado a lo largo de la historia y de la historia de su vida. Entonces, para una convivencia pacífica es sumamente importante poder tener empatía con la otra persona, con el otro grupo de población. Lo que mencionábamos hace un momento también, el respeto a las opiniones diversas, ¿no? En esta pluralidad está un poco tachado de pronto que si no piensas igual que yo, estés en automático, pues estás mal. Cuando estas diversidades de opiniones nos van a nutrir, porque de pronto nos muestran algunas imágenes y algunos ámbitos que nosotros no alcanzábamos a distinguir o que no alcanzábamos a ver, y esto nos abre panoramas, nos permite tener una amplitud del horizonte mucho mejor, porque en razón de ello podemos observar otras situaciones que nos harán tener una comunicación, un respeto mucho más flexible, quizás en el sentido de no estamos viviendo lo mismo, no tenemos por qué pensar lo mismo y yo respeto esas opiniones diversas. Desde el servicio público es sumamente importante poder escuchar que habrá diversas opiniones, que habrá diferencias, que habrá divergencias, pero es sumamente importante poder tener una escucha activa. De esa misma manera es importante poder tener una comunicación asertiva, una comunicación que sea clara, pero que sea respetuosa, una comunicación que permita entender el mensaje que yo quiero decirte de la manera más respetuosa, pero también de una manera que no ofenda a la otra persona, ¿no? El enfoque en la solución del conflicto y no en la persona. Un poco aquí, de pronto los conflictos entendiéndolo como las problemáticas, pues de pronto estas problemáticas que puedan surgir y que nosotros tenemos que atender a través de algunos elementos, se pueden profundizar si nosotros nos centramos en lo que esa persona dijo, ¿no? Y no tanto en lo que la problemática está representando, donde está involucrada esta otra persona. Es sumamente importante despersonalizar el conflicto o la problemática, ¿no? No se trata de caer un poco en juicios de valor, sino de entender de qué manera o qué elementos yo hoy, desde mi posición como persona servidora pública, puedo empezar a practicar
que seguramente lo hemos practicado y lo practicamos mucho, de qué manera nosotros podemos empezar a solucionar esta problemática sin estar pensando en que beneficia o no a tal o cual persona, en que perjudica o no, bueno, que perjudica a tal o cual persona que quiero perjudicar, porque recuerden, la violación a derechos humanos la realiza el Estado. Entonces, para una convivencia pacífica es sumamente importante tener en cuenta estos elementos desde nuestro discurso, desde la manera en la que nosotros comunicamos, desde la manera en la que nos relacionamos en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito personal, familiar, social, pero por supuesto que desde el ámbito, desde el servicio público. Es sumamente importante poder tener presente estos elementos que nos van a permitir sentar las bases principalmente de una convivencia mucho más pacífica y mucho más respetuosa. Ahora vamos a empezar a entrar ya, no sé si haya alguna duda, algún comentario que se pueda escribir, por supuesto, en el chat, nosotros los vamos leyendo. En razón de esto que acabamos de presentar, un poco ya para ir definiendo qué es cultura de paz, cuáles son los valores, cuáles son estos elementos que requerimos tener sobre la mesa para empezar a construir desde la convivencia de manera pacífica, pues también nos gustaría empezar a ver otros ya elementos que van muy específicamente de la mano desde el servicio público. Y si hubiera alguna respuesta, perdón, alguna pregunta o algún comentario, pues que lo vamos leyendo en el chat. Yo le voy a regresar la palabra un poco para entrar a otra dinámica que tenemos pensada para esta presentación. Y le voy a regresar la palabra a Liliana, por favor, para que entremos en la siguiente etapa del tema. Muchísimas gracias, Isabel. Pues bueno, vamos a entrar a esto. Ya hemos visto en este recorrido que nos hizo de manera muy clara Isabel, este tema, el primer tema, la construcción de la cultura de paz. Esas grandes diferencias, esos grandes contextos que orillan, por supuesto, socialmente a plantearnos qué debemos y cómo lo debemos de hacer. Por otro lado, nos ha planteado el tema que la cultura de paz va encaminado a lo que nosotros vamos a insistir mucho. Sin duda tiene muchos matices, pero nosotros lo vamos a reflexionar desde el acceso a los derechos humanos, al ejercicio de nuestros derechos humanos, pero sobre todo también al ejercicio de nuestros derechos sociales, porque como ya vimos, de las diversas formas de violencia, esa violencia estructural es la que como socialmente nos va haciendo que haya un tipo de rezago y haya un tipo de relaciones que hoy en día se ven reflejadas y que ustedes como personas, servidoras públicas municipales, me imagino que estamos aquí, o de otra autoridad, pues son los que tienen ese contacto directo con la ciudadanía. Son la primera cara del Estado que atiende las demandas, las inquietudes de la ciudadanía. Y entonces vamos a entrar ya a nuestro último tema. Quiero que en el chat, por favor, me ayuden a contestar esta pregunta para que nosotros vayamos conociendo qué acciones desde el servicio público municipal, estatal o federal, sabemos personas servidoras públicas de estos tres órganos de gobierno, implementan para fortalecer la cultura de paz en el quehacer del municipio. Vayan poniéndolo en el chat, por favor. ¿Qué experiencias tienen? ¿Qué mecanismos, qué acciones les ha tocado a ustedes empezar a implementar desde el municipio? En el sentido, por supuesto, de disminuir esas grandes brechas de desigualdades, de la violencia estructural, de incidir, por ejemplo, a disminuir estas brechas de desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué han hecho ustedes para, por supuesto, incidir en el ámbito de su quehacer, de la ciudadanía? Si nos los pueden ir poniendo en el chat, se los vamos a agradecer. ¿Qué acciones desde el servicio público, municipal, estatal o federal se implementan para fortalecer la cultura de paz en el municipio? Dice Vicky, el respeto, el diálogo, la amabilidad. Efraín nos comparte
organización de puestos y tareas y preparación de información. Gracias, Efraín. Por favor, ayúdenos con sus respuestas en el chat. Mientras tanto, en lo que ustedes van recordando su quehacer, porque a veces estamos inmersos en nuestro trabajo y como que se hace cotidiano y no lo reflexionamos de verdad el impacto que tiene el quehacer que ustedes realizan. Entonces, le voy a ceder la palabra a mi compañero José Antonio Hernández, que nos va a presentar esta última parte. Estos elementos desde el servicio público que inciden en la cultura de paz. Dice Graciela, el respeto y la educación. Dice acciones de prevención del delito, nos dice Yuri. Te doy la palabra, José Antonio, por favor. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo todo lo que es los temas que tienen que ver con cultura de paz. Y bueno, tomando la situación de que somos servidores públicos, creo que la mayoría de los que estamos ahorita conectados y conectadas somos servidores públicos de alguna de entidad, dependencia u organismo de alguno de los 3 niveles de gobierno. Vamos a ver cómo podemos nosotros, como personas servidoras públicas, debemos hacer hincapié en las responsabilidades que tenemos al desarrollar nuestro quehacer público. Pero también es importante conocer algunas herramientas que regulan, nuestras labores y que nos permiten solucionar alguna situación que pudiera ser violenta y que se nos presentan en la cotidianidad, en nuestro trabajo o en nuestra comunidad. Vamos a comentar los elementos que pueden incidir en la cultura de paz desde el servicio público. En otras palabras, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro puesto o trinchera para contribuir a la cultura de paz? Esto puede ser o muy fácil o muy difícil. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues para que podamos realizar nuestras funciones de manera eficiente y humana. Tenemos 3 técnicas que podemos usar o que tal vez ya estemos usando, quizá sin darnos cuenta de manera inconsciente. Estas técnicas son el diálogo, la mediación, la interlocución. Sin embargo, para que podamos hacer uso de estas herramientas de manera efectiva, debemos tener en cuenta los siguientes valores, algunos de los cuales ya se comentaron durante la exposición de nuestra compañera Isabel, que es la escucha activa, la empatía y el respeto. Cuando una persona se acerca a nosotros solicitando un servicio, puede venir con una actitud tranquila o puede venir alterada por alguna razón. Tal vez ya nos ha tocado enfrentar alguna situación de estas. Tanto su tono puede ser amable o puede ser altisonante, ya que, bueno, no es lo mismo si nos ponemos a pensar si vienen a solicitar una constancia o a solicitar a pagar sus impuestos. No es lo mismo que venir, por ejemplo, a solicitar servicio médico para un familiar que está lastimado. Eso puede influir mucho en su estado de ánimo. Por lo que desde el principio nosotros como servidores públicos debemos tener en cuenta esta actitud con la que viene y prestar atención a su solicitud. Debemos escuchar lo que nos dice y la manera en que lo hace. Debemos aplicar nosotros lo que se llama escucha activa. Podríamos preguntarnos, ¿qué es la escucha activa? Para esto lo que vamos a hacer es hacer una distinción en lo que es oír y lo que es escuchar. Creo que ya muchos de nosotros hemos oído esto, de que no es lo mismo oír que escuchar. Oír es un fenómeno, digamos, fisiológico que parte de un sentido que ya traemos desde el nacimiento en general, todos nosotros,
y que percibimos sonidos, vibraciones, durante el día, durante toda nuestra labor, durante nuestro traslado al trabajo, etcétera. Podemos escuchar, por ejemplo, los vehículos, el vendedor de tamales, o ahora lo que está muy de moda, los que compran fierro viejo. Y muchos de estos, por ser tan comunes, pues ya no les prestamos mucha atención. Por su parte, escuchar, como ya decía, creo que eso lo hemos comentado todos alguna vez, no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es entender, interpretar y comprender, así como retener el significado de lo que alguien nos dice o de lo que escuchamos. Por ejemplo, una alarma o un aviso, digamos, por ejemplo, podría ser en el aeropuerto. En esto sí normalmente ponemos atención porque en determinado momento esto es importante para nosotros, es decir, prestamos más atención pues para enterarnos de lo que es de lo que tenemos que hacer dependiendo de este aviso o de esto que nos está diciendo alguien. Por su parte, la escucha activa implica más cosas que escuchar. La escucha activa implica reconocer las emociones, las necesidades y los sentimientos o ideas de la persona que viene con nosotros. Es poner la atención en el lenguaje verbal o en el lenguaje de señas o en el lenguaje escrito, dependiendo de en qué caso nos encontremos, ¿no? Es decir, debemos reconocer todo lo que viene acompañando al mensaje que nos dice alguna persona. En resumen, oír es un sentido con el que nacemos, escuchar es una habilidad que podemos adquirir, es decir, ponemos atención, pero la escucha activa es una cualidad que implica que podamos conocer el sentir de las personas. No nada más escuchar, sino ver de qué manera nos está diciendo algo alguien, ¿no? Así pues, en la escucha activa se debe entender, descifrar y decodificar o interpretar lo que nos está diciendo otra persona. La escucha activa también implica que podamos repetir lo que nos está diciendo para poder demostrar, bueno, que hemos entendido el mensaje correctamente. Lo podemos repetir de manera igual, textual, como nos lo dijo la persona, o con nuestras propias palabras. La idea de esto es poder confirmarle a la persona si comprendimos correctamente el mensaje y ella a su vez pues nos hará las observaciones o comentarios necesarios, ¿no? Esto es importante porque así podremos atender debidamente a esta persona. En otras palabras, debemos confirmar que hemos recibido el mensaje y la persona pues sabrá que efectivamente sí lo entendimos y podrá obtener el servicio o lo que venga a solicitar, ¿no? El bien o servicio. Otro de los valores importantes en la empatía es la empatía. Ya lo comentó nuestra compañera Isabel. La empatía es una habilidad que nos permite entender y compartir los sentimientos de los otros, su forma de pensar, etcétera, pero no sin juzgar, digamos, ni tener que estar de acuerdo necesariamente con la otra persona. Simplemente reconocemos su estado de ánimo o lo que en ese momento puede estar sintiendo. La empatía es la capacidad que tenemos para identificarnos y compartir las emociones y sentimientos ajenos. Nosotros cuando entendemos a alguien y vemos qué es lo que viene sintiendo, normalmente nos identificamos con ella de acuerdo a lo que nosotros ya hemos sentido en alguna ocasión. Si lo vemos alegre, pues sabemos qué es sentirse alegre porque ya hemos estado alegres. Si lo vemos triste, pues también sabemos, en algún momento hemos estado tristes y podemos entender qué es lo que viene sintiendo, ¿no? Con la escucha activa reconocemos e identificamos el estado de ánimo y en su caso la razón de
Si nos podemos pensar, como ya lo decía hace rato, no es lo mismo solicitar un trámite común y corriente o solicitar un servicio que implica algo para algún familiar querido o una situación de emergencia, ¿no? Otro valor que hay que considerar para aplicar las técnicas que puedan incidir en la cultura de paz es el respeto. El respeto es otorgar un trato cordial a las personas, incluyendo aquellas con quienes se comparten espacios de trabajo, propiciando una comunicación efectiva. El respeto es una actitud que se manifiesta al reconocer la dignidad y los derechos de las personas, lo que hablaba nuestra compañera Isabel. Todas las personas tienen derechos y nosotros debemos reconocer como servidoras y servidores públicos esos derechos y la dignidad de las personas independientemente de su condición. Todos somos diferentes, por lo tanto, debemos tener un respeto y un reconocimiento de las características de todas las personas. Podemos aceptar y apreciar todo lo que es las características o las inclinaciones de las personas sin necesariamente estar de acuerdo con ellas, simplemente tenemos que reconocerlas y prestarles la atención que vienen requiriendo con toda la amabilidad que sea posible, ¿no? Ahorita ya, bueno, con estos valores que acabamos de comentar, ahora sí podemos referirnos a los elementos que inciden en la cultura de paz. Ya al principio de mi exposición mencioné que como personas servidoras públicas es importante tomar en cuenta las responsabilidades que tenemos al desarrollar nuestro quehacer público. Pero también es necesario conocer y hacer uso de las herramientas, en este caso ahorita las vamos a tocar, que son útiles para solucionar problemáticas que se puedan presentar ya sea en nuestra comunidad o en nuestro trabajo. Lo que aquí hemos estado exponiendo, explicando, bueno, no solo nos puede ser útil para nuestra labor diaria, sino también para lo que es nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra familia, ¿no? En este caso empezaríamos con el diálogo. Podemos destacar las características importantes de este elemento. El diálogo, como ya lo decíamos, es escuchar en forma activa y respetuosa, tener un lenguaje común con la persona que se está dialogando y verificar que hay claridad en lo que se expresa. Si nos encontramos en medio de una controversia y queremos resolverla de forma no violenta, es fundamental que tengamos comunicación con la otra persona o con la otra parte. El diálogo, pues, es una de estas herramientas fundamentales para poder resolver situaciones en las que haya cierta controversia, ¿no? Para el tema que nos ocupa hoy, que es la cultura de paz, y nosotros como servidores públicos y servidoras públicas, el diálogo lo entendemos como el intercambio de información entre la ciudadanía que viene a solicitar un servicio y nosotros como servidores públicos. Podemos comunicarnos con esta ciudadanía a través de un medio oral, de un medio escrito o, dependiendo el caso, por medio del lenguaje de señas o algún otro medio que haga posible esta comunicación. Es decir, en una conversación entre dos o más personas debe ser efectiva, se debe escuchar de forma activa, como ya decíamos, respetuosa, y se debe usar un lenguaje en común, saber de lo que estamos hablando, usar términos entendibles. Hay lenguajes, por ejemplo, el lenguaje jurídico, que tiene términos muy complejos y que pues algunas personas no entienden. Entonces, si nos toca estar en esa parte,
no debemos usarle términos que digamos sean difíciles para comprender a otra persona, de comprender por otra persona y que puedan provocar malentendidos, ¿no? Y debemos hablar efectivamente de un tema común. Si nos viene a preguntar algo, pues debemos responder sobre ese mismo tema y no cambiar el tema de acuerdo a la conveniencia de alguien. En el diálogo se deben aplicar los valores que ya dijimos hace rato, que ya comentamos, lo que es la escucha activa, la empatía y el respeto. El diálogo debe ser, como ya decíamos, lo más sencillo posible, con un lenguaje claro, que sea comprensible para ambas partes, y se deben evitar los términos complejos, como ya decíamos, para que sea entendible por los dos lados. Se deben aclarar dudas, complementar información, definir tiempos, requisitos, lugares, ya que pues si la ciudadanía viene solicitando un servicio y a ejercer un derecho, pues requiere irse con toda la información necesaria para que pueda satisfacer su solicitud, ¿no? Y obtener su derecho. El segundo elemento que incide en la cultura de paz es la mediación. La mediación la podemos entender como la intervención de una tercera persona o personas. La mediación es la intervención de una tercera persona que facilita la construcción del diálogo, restablece la comunicación para generar acuerdos. Y cuando hay una controversia que se ha estancado, tal vez nos ha pasado, y no hay acuerdo, tal vez nos ha tocado ver que si esa situación la hemos enfrentado en algún momento, tal vez alguna persona ahí del entorno, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, su intervención pudo destrabar esa controversia y pues aportando lo que es hacer fluir, digamos, la situación para que se pudiera llegar a un acuerdo. Entonces, la mediación, pues es importante que podamos considerarla como un medio que podemos incidir en la cultura de paz, en nuestra labor. Aquí la tercera persona puede ser un jefe, un compañero de trabajo o alguien que pueda intervenir, ¿no? En el quehacer público, la mediación es la intervención, como decíamos, de una tercera persona y tal vez en algunas ocasiones seamos nosotros quienes podamos o tengamos que actuar como mediadores. Se trata de que nosotros podamos apoyar a las personas. Si nosotros no somos o no estamos en la instancia adecuada para resolver la solicitud o el derecho que nos viene a ejercer la persona, si no somos la instancia adecuada y no podemos darle solución, sí podemos orientarlo y sí podemos canalizarlo con las instancias que sean las adecuadas para que esta persona pueda obtener su solicitud o obtener su derecho, ¿no? Podríamos hacernos una pregunta también. En caso de tener que mediar en algún asunto entre la ciudadanía y su derecho o su solicitud, ¿hasta dónde tenemos que llegar o hasta dónde podemos llegar como mediadores? Nosotros a veces nos podríamos sentir obligados a tener que solucionarle a la persona lo que está solicitando. Sin embargo, solo podemos hacer y debemos hacer lo que nos marca la norma, ya sea un manual, un reglamento o las leyes. Para cerrar la interlocución, que es el tercer tema, la interlocución es, digamos, el siguiente paso al diálogo. La interlocución es la manera en que se va a obtener la persona o la ciudadanía su derecho o el servicio que viene solicitando
se puede llegar entre la autoridad y él a lo mejor a un acuerdo o llevar un proceso para que obtenga esta solicitud. Podemos tener, por ejemplo, un ejemplo con la pensión de adultos mayores. Ahí la persona, la ciudadanía, el hombre o la mujer que viene a solicitar su derecho, pues tiene que cumplir una serie de requisitos para obtener ese derecho, y la autoridad, pues una vez satisfechos esos requisitos, va a proporcionar ese derecho. En este caso, la pensión de adultos mayores, bueno, pues no se da de una sola, en un solo acto, sino pues se va dando durante un periodo de tiempo, ¿no? Por mi parte sería todo. Tendríamos, y tienen ustedes algunas preguntas, comentarios, pues agradeceremos que nos los hagan por el chat. Muchas gracias y le cedo la palabra a la licenciada Liliana. Gracias, José Antonio. Pues bueno, estos 3 elementos que plantea Toño es porque es algo que estoy segura que ustedes continuamente y en el día de su quehacer público realizan. Realizan un diálogo, realizan una mediación y realizan una interlocución continua. Estos 3 elementos son algunos, hay muchos más, pero son algunos elementos que pueden ayudarnos a nosotros, las personas servidoras públicas, a incidir en la cultura de paz desde el quehacer que nosotras y nosotros llevamos a cabo. Eso es muy importante. Estoy segura que todas y todos aquí lo practicamos. Practicamos el diálogo, practicamos la mediación y practicamos la interlocución. ¿Cómo lo vamos haciendo? Pues a través un poco, ya redondeando lo que señalaron anteriormente mis compañeros. Por supuesto, a tener una capacidad de la escucha activa, al respeto por la ciudadanía que atendemos y sobre todo tener una empatía por esas realidades o realidades en condiciones desiguales de la ciudadanía a la que nosotros atendemos. Estas son las herramientas que nosotros traemos para el día de hoy para compartir con ustedes. Agradecemos el chat en el cual hicieron bastante observaciones. Voy a dejar de compartir, si me permiten. Y porque sabemos en la información que ustedes nos dan como autoridades municipales, su experiencia es vasta. Realizan desde capacitación, participación en actividades culturales, llevan a cabo el tema del respeto, la empatía, y entonces yo creo que estamos de la mano, que es importante la construcción de una cultura de paz para una convivencia pacífica y armónica, pero sobre todo para la construcción de sociedades en condiciones de igualdad y de equidad. De nuestra parte, querida Alma, querida Leslie, sería todo. Preguntas, dudas, pues ustedes nos guían porque ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo esta exposición tan interesante por parte de la maestra Liliana Aquino de ESA, la licenciada Isabel Lucero y del licenciado José Antonio Hernández. Y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de continuar, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Galicia Esquivel para que nos brinde unos comentarios. Adelante, licenciada. Gracias, Leslie. Pues como siempre, maestra Liliana Aquino de ESA, su equipo de colaboradores, Guadalupe Isabel y José Antonio Hernández, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Es un tema sin duda pues importante y necesario en las épocas que estamos viviendo actualmente en el país. Y aunque hay mucho por hacer, todas las acciones suman, todas las acciones cuentan, y la participación de todas y todos desde nuestros ámbitos de competencia, por supuesto que aportan, y con la base, como ustedes lo han comentado, basándonos en la garantía de los derechos humanos de todas y todos, del respeto, de los límites, de la empatía, en fin, sería yo repetir todo lo que aquí ya se comentó. Y para darle continuidad a estos temas, permítanme invitarles a las siguientes sesiones que tenemos con el equipo de la Secretaría de Bienestar, de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Este seminario concluye en la siguiente sesión, que es el tema de participación ciudadana, y los invitamos para el lunes 21 de agosto a las 11 horas para que nos acompañen en la siguiente sesión para concluir este interesante seminario.
Y como también se comentó durante la exposición y los comentarios del licenciado Ignacio Valle, pues hay que empezar también con esta cultura de paz, transformando a las nuevas generaciones y fomentando y dándoles ejemplo de todas estas pues valores que debemos de tener para una convivencia armónica. Y el tema también con compañeros de la Secretaría de Bienestar lo tenemos con el tema de crianza positiva desde la primera infancia hasta la adolescencia. Sin duda habremos de darle sentido a estas recomendaciones en cuanto a la educación en estas edades de la infancia y la adolescencia. Y esta sesión la tenemos programada para el lunes 14 de agosto a las 13 horas. Esperemos que todas y todos quienes se encuentran en la sesión nos acompañen. Y también le agradezco a los compañeros que están en esta sesión, a nuestras compañeras de funcionarios municipales, pues sus aportaciones en el mail y en el chat para esta retroalimentación y darle sentido a los contenidos. Pues por mi parte sería todo, y a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, agradecemos a nuestras compañeras ponentes y a José Antonio su participación, y el agradecimiento como siempre a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, directora general para el bienestar y la cohesión social, y a la licenciada Norma Abigail Valdelamar Lara, directora de vinculación para la construcción de la paz y la cohesión social de la Secretaría de Bienestar, porque gracias a esta colaboración tenemos este seminario tan interesante. A todas y todos por su tiempo en esta sesión, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Que tengan buenas tardes. Adiós.